Desde la Azotea Podcast. Muy buenas, mi nombre es Juan Carlos Solano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Desde la Azotea. Les agradezco por los comentarios y los mensajes recibidos en los programas anteriores y los invitamos a seguirnos en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Además nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Desde la Azotea CR en Instagram y Desde la Azotea Podcast en Facebook. Hoy con nosotros el profesor, el experto Federico Ruiz Ugalde. Bienvenido al podcast, Federico. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Federico. Hoy estamos aquí porque hemos estado escuchando de esta nueva revolución que estamos viviendo y que se relaciona con el tema de inteligencia artificial. Usted es experto en esta área, tiene toda la autoridad, todo el conocimiento para ayudarnos a comprender mejor qué es todo esto que está ocurriendo. Y quiero que iniciemos, Federico, y que le pueda explicar, que le pueda ofrecer al oyente una explicación de qué es la inteligencia artificial. Sí, muy bien. Muy buenas tardes. Mi nombre es Federico Ruiz y bueno, yo tuve la oportunidad de realizar mis estudios doctorales en la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. Ahí fue donde he tenido el contacto más importante en esta área de inteligencia artificial. En particular, mi concentración ha estado más orientada a robótica, que claramente hace uso fuerte de inteligencia artificial. Para contestar tu pregunta, ¿qué es inteligencia artificial? Tal vez importante es contestar la pregunta de qué es inteligencia primero. Y bueno, los expertos llegan a un acuerdo de que la inteligencia corresponde a ese proceso de poder capturar, percibir un ambiente, el entorno, lo que nos rodea, entenderlo, comprenderlo. Okay. Dígase, ¿para qué sirven las cosas que están alrededor? Si no, simplemente es luz que llega a unos ojos y eso no tiene ningún significado. O señales eléctricas que llegan al tacto de una persona, pero no tiene ningún significado. Esa parte de percibir y entender, comprender, darle significado a las cosas que estamos percibiendo, es parte de ese proceso de inteligencia que finalmente se utiliza para desarrollar algún fin, alguna necesidad, alguna... Desde la Azotea Podcast. Que son necesarias de realizar para supervivencia, otras que se desean porque tal vez son planificadas para supervivencia a más largo plazo o simplemente por placer. Eso es lo que consideraríamos una máquina biológica artificial, ¿verdad? De inteligencia biológica. ¿Qué significa esto de artificial? Básicamente lo llevamos con el mismo concepto similar. Normalmente se le llama esto a agentes inteligentes, o sea, hay un ente, una unidad de procesamiento que se encarga de realizar esa percepción, ejecutar por comprender lo que se está recibiendo, los datos que se están recibiendo. Por ejemplo, dígase audio, que una persona le está dando instrucciones a una máquina, ¿verdad? O que está viendo, está percibiendo, está conectado tal vez a la cámara de un carro y detectando si hay vehículos o biciclistas o peatones cruzando una calle. Y una vez que se detecta, se comprende qué son esos píxeles, ¿verdad? Que son simplemente colores, y se comprende que son personas o que son vehículos o que son otros entes inteligentes en el ambiente, o animados o no animados, y comprender esa diferencia, la máquina puede tomar decisiones. Normalmente, por el momento, se habla de decisiones que son instruidas por un humano, ¿verdad? No instruidas por él mismo. Sin embargo, tal vez, y eso... Desde la Azotea Podcast. Una instrucción muy alto nivel, ¿verdad? Como una máquina decirle, lléveme al Palí, ¿verdad? A un carro autónomo. Pues la máquina va a tener que cumplir un montón de mini instrucciones pequeñas, más simples en medio, ¿verdad? Exacto. Como, bueno, voy a movilizarme en esta ruta, número 1, encontrar la ruta. Número 2, bueno, voy a ir al siguiente alto, ¿verdad? Bueno, tengo que detenerme cuando hay altos. Y también formas de hacer las cosas, como evitar obstáculos, ¿verdad? Y no cometer errores o, ¿verdad? dañar a personas. Exacto. Entonces, todo eso está incorporado dentro de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene muchas áreas, muchas
áreas distintas, ¿verdad? Que algunas de esas han entrado inclusive en colisión. La inteligencia artificial múltiples veces ha prometido y ha creado grandes expectativas, han desilusionado múltiples veces, lo que se le llamaron los inviernos de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que normalmente rebotan con otros veranos de inteligencia artificial. Y ahorita estamos en una especie de verano, de esos famosos veranos de inteligencia artificial, donde la gente, hay muy buenas expectativas y hay resultados que las están apoyando, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos. Federico, podríamos hablar de que existen niveles dentro de la inteligencia artificial, ya sea que distintos tipos según el fin, el uso que se le dé. No es el mismo el que utiliza a Amazon, ¿verdad? Para ofrecer el soporte, el servicio de aplicaciones y todo eso para la compra de productos que el que un carro usaría para conducción autónoma. Federico, si nos puede ampliar al respecto. Es así, hay diferentes niveles en inteligencia artificial. Sí, bueno, de ahí también veámoslo con tal vez la analogía biológica, ¿verdad? Existen diferentes animales con diferentes niveles de inteligencia, de conciencia, ¿verdad? Uno de esos procesos importantes de la inteligencia es que podamos guardar ese conocimiento, mantenerlo, pero también podamos meditar acerca de ese conocimiento, meditar hacia uno mismo y hacia el mismo agente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Y ese tipo de cosas. Muchos de esos organismos biológicos no tienen tanto nivel de conciencia y tienen menor cantidad de posibilidad de almacenamiento de datos. Claro. Lo mismo sucede con las máquinas artificiales y tal vez es porque no se tiene el espacio, los recursos de hardware para poder hacerlo o no son necesarios para la aplicación. Normalmente es por un asunto económico, entonces normalmente se da tanto como se necesita, se le ponen hardware que se ocupe. Entonces, en estos servicios que tal vez lo que hacen es requerir escuchar órdenes de un cliente para definir qué es lo que tiene que hacer el sistema, la inteligencia artificial se va a limitar en ese tipo de ambiente, ¿verdad? En cambio, un carro autónomo, el carro autónomo podemos hablar de que es un robot con un cuerpo, un cuerpo físico, una presencia física. Y entonces ese robot tiene que tener un entendimiento de un ambiente físico, simulaciones físicas, poder predecir qué es lo que va a subir con objetos que están en ese ambiente. En cambio, tal vez una máquina que se interfaza con personas en un chat, lo que tiene que entender es, no es un ambiente físico directamente, pero sí tiene que comprender cuál es la dinámica de las personas, la dinámica mental de las personas. Entonces el modelo de procesamiento es diferente y requiere recursos y algoritmos distintos. Definitivamente. Federico, quiero avanzar hacia otro aspecto que gustaría que usted nos ampliara y tiene que ver con la inteligencia artificial de la mano de los profesores y los procesos educativos. Precisamente este 2020 se ha visto, no sé si forzado es la palabra correcta, a utilizar virtualidad, herramientas tecnológicas para los procesos educativos que se llevan a cabo y en todo el mundo. Ahora, mucha gente habla de que esto llegó, la virtualidad, las herramientas tecnológicas al área educativa llegó para quedarse. Entonces uno dice, bueno, si llegó para quedarse, ¿qué podría la inteligencia artificial brindarle a los profesores? ¿Qué podría ofrecer a los procesos educativos de ahora en adelante? ¿Viene a facilitar? ¿Viene a sustituir? Hay gente que dice viene a sustituir. ¿Qué tanto es cierto y qué tanto es una utopía? Hablan de que va a haber una máquina dando clases en vez del docente. ¿Cuál es su opinión al respecto, Federico? Sí, bueno, con la tecnología en general, no nos limitemos a la inteligencia artificial, ¿verdad? Con la tecnología en general siempre hay un temor de que las máquinas desplazan a la persona, que la máquina le van a quitar el trabajo a las personas, ¿verdad? Y podríamos argumentar que eso se dio desde hace tal vez 10.000 años cuando llegó el arado por primera vez al humano, ¿verdad? Y entonces tal vez los peones que arreglaban la tierra estaban preocupados, ¿verdad? De que esa máquina les quitara trabajo. Ciertamente cada nueva tecnología crea un momento un poco caótico en el aspecto del mercado, ¿verdad? ¿Qué ocurre con estos trabajos? Posiblemente algunos trabajos siempre se ven afectados inmediatamente,
Sin embargo, siempre se abren oportunidades como resultado de esto también. Los cambios, el efecto neto normalmente es que los trabajos cambian y los trabajos nuevos son trabajos normalmente más cómodos, requieren menos mano de obra, menos trabajo repetitivo. Okay. Entonces, porque las máquinas vienen a automatizar y típicamente por un asunto de costos, lo que vienen a automatizar son los trabajos más repetitivos, más fáciles de ejecutar, más fáciles de crear en una máquina. Okay. Entonces, cada vez que pasa que la tecnología comienza a aumentar, esas máquinas son más complejas, entonces logran emular o ejecutar trabajos cada vez menos repetitivos o más complejos. La inteligencia artificial es una extensión de eso. Entonces, ya no vamos a tener máquinas que tienen más sensorizado, van a poder detectar más cosas. Entonces, en el ambiente tal vez de educativo, por ejemplo, se me ocurre que podríamos pegarle, disculpa la palabra, ¿verdad? Agarrarle y adherirle un algoritmo al video de que los estudiantes tengan en cada silla, ¿verdad? Que pueda identificar si el estudiante se está sintiendo aburrido, que si está poniendo atención o no. Wow. Por ejemplo, una especie de monitoreo de atención, donde entonces el docente lo puede tomar en su casa, estudiar, ¿verdad? Cómo le fue ese día, estudiar las reacciones de los estudiantes a cada uno de los detalles de su clase. O sea, meditar y mejorar. Entonces lo utilizaría como una herramienta de análisis, donde puede ver, mira, cuando hablé de esto, aburrí a la mayoría. Y esto me lo puede detectar una máquina automáticamente viendo los gestos de los estudiantes, los movimientos físicos, ¿verdad? En la cámara. Muchos de los algoritmos de Machine Learning, de aprendizaje máquina, trabajan con ese tipo de datos y pueden extraer ese tipo de información. Eso le puede ayudar al docente, ¿verdad? A mejorar su tarea, su trabajo. También puede hacer otro tipo de cosas, no necesariamente es Machine Learning, pero llamémosle análisis de datos, que es automatizado cada vez gracias a algunos algoritmos cercanos o asociados a la inteligencia artificial, que le pueden decir al profesor si tal vez tomó mucho tiempo impartiendo una materia y tal vez con otro mecanismo podría tomarle menos tiempo, siendo tal vez menos cansado, requiriendo menos ejercicios para los estudiantes y siendo más eficiente en general la educación. Es básicamente agregar máquinas, herramientas que te están ayudando más y más en el trabajo tuyo. Entonces tu trabajo se vuelve más efectivo, posiblemente inclusive se vuelve menos cansado. Tal vez muchas de esas cosas justamente te resuelven el problema de que tal vez estabas gastando mucho tiempo en algo que realmente no te estaba ayudando, o que más bien te estaba dañando, ¿verdad? Y no lo sabías. Entonces, eso, por ejemplo, puede ser que un docente estuviera poniendo muchas tareas y eso más bien empeoraba la calidad del aprendizaje del estudiante, porque tal vez los estudiantes ya estaban muy agotados o no sentían motivación por hacerlo. Entonces, tal vez cambiando el tipo de tareas a menos tareas, pero de otro tipo, provocaba un efecto neto de mayor educación, más aprendizaje y menos trabajo para el profesor al mismo tiempo. ¿Verdad? Otra es que también algunas de esas tareas se pueden automatizar, la revisión de tareas, ¿verdad? El problema es que normalmente si uno quiere hacer el trabajo más fácil para un docente, normalmente entonces uno hace un mismo examen para todo el mundo, una misma asignación, un mismo trabajo para todo el mundo y lo repite 2 millones de veces en todo el país, ¿verdad? Y tal vez eso es fácil de que pongamos una máquina, ¿verdad? Las famosas lectoras ópticas, ¿verdad? A ver las respuestitas en circulitos y darnos un resultado. Pero todos sabemos que esa educación masiva no es tan efectiva, ¿verdad? Es mejor esa educación individual para cada persona. El problema de cada estudiante, el problema es que esa educación es muy costosa. No podemos tener grupos de 30 personas, podemos tener grupos de 10, 15, tal vez a lo sumo. Y aún así es cansado para un docente, sobre todo virtualizado. Entonces, puede ser que con algo de aprendizaje de máquina y algoritmos de inteligencia artificial, el profesor pueda diseñar exámenes o más bien darle ideas de qué pueden ser los temas que se van a evaluar en un examen, y una máquina de aprendizaje automática genera un examen, por ejemplo, a partir de esos datos que el profesor le integra, y al mismo tiempo los puede evaluar. Tiene el mismo nivel de tecnología para evaluar esas respuestas. Eso es una posibilidad, algo futurista que tal vez no está tan lejana en este momento.
Estoy seguro que ya van de haber algunos de tipos de sistemas que evalúen ese tipo de cosas. Tal vez no, tal vez suena muy que prometen mucho, pero tal vez desolucionan un poco en este momento. Pero así es la tecnología cuando comienza a entrar al inicio, hay que tener un poquito de paciencia. Va a ir mejorando y va dando mejores resultados. Entonces, el temor de que el docente clásico desaparezca, sí, claro, porque esa forma de evaluar y la forma de construir exámenes puede ser que le parezca muy retrógrada a algunos profesores, muy contra de lo que siempre han hecho algunos profesores, y ellos dirían, es que eso no es educar, me lo está haciendo la máquina, el trabajo, ¿verdad? Exacto. Vendrán otros profesores nuevos que sí van. Desde la Azotea Podcast. Docentes van a tener que aprender, y no solo tal vez eso, no solo tener, yo creo que van a encontrarlo como un amigo, ¿verdad? Esas herramientas que le van a ayudar y le van a permitir, no necesariamente vamos a tener menos docentes, pero vamos a tener mejores estudiantes, van a tener mejor educación, mejores evaluaciones, mejores ejercicios, mejores herramientas educativas durante las clases. Entonces sí, definitivamente la inteligencia artificial va a estar presente y va a estar cada vez más involucrada, y si bien va a haber una afectación en el mercado laboral, la afectación no necesariamente significa que se van a perder trabajos netos, sino que al final lo que va a suceder es un cambio del tipo de trabajo y al final una mejor educación para los estudiantes, que creo que es lo que es más importante aquí de todo. Bastante interesante este escenario que nos propone Federico, porque mucha gente pensaría, ¿verdad? Se pone a ver películas, series, ¿verdad? Videos, y ve el futuro a ya no una persona ahí al frente del grupo, frente de la clase, sino la gente viendo una pantalla, un asistente virtual interactuando con ellos, dando respuestas, pero usted nos presenta un escenario sin olvidar, sin dejar de lado completamente a la persona, ¿verdad? Sino un complemento, y me imagino que de manera gradual. Ahí es donde quiero ir al siguiente punto, y es cómo podemos educar para los retos del futuro que vienen de la mano de la inteligencia artificial. ¿Qué piensa usted al respecto, Federico? Ese es un excelente tema y buenísimo que lo estén preguntando. Y siempre es algo que me gusta mencionar y que quisiera que el país, inclusive las autoridades principales a nivel educativo, lo tomaran en cuenta. Todos los padres de familia a lo largo del país lo tomaran en cuenta. Los trabajos no van a ser los mismos. En este momento ya están sucediendo cambios fundamentales en el tipo de trabajos que están disponibles o que se están abriendo en el mercado. Pero sobre todo, y tal vez lo más preocupante, es los que están desapareciendo. Exacto. Sí, todo tipo de trabajo repetitivo, manual, llamémosle trabajo fácil, está desapareciendo. Wow. Y va a desaparecer, y cada vez va a ser mayor ese efecto. Los trabajos que se están viendo más afectados en esa área son probablemente aspectos financieros, contabilidad, este tipo de cosas. Hay un montón de software automatizado que está apareciendo. Y lamentablemente existe una gran cantidad de personas que se formaron en esa área para tomar un trabajo como contadores, como gente que maneja números, finanzas, y estas son unas áreas donde se están reemplazando personas por algoritmos a una velocidad increíble. Wow. Y por esto es que esto es un asunto muy estratégico desde el punto de vista país, ¿verdad? Exacto. Y autoridades educativas. Si no toman acciones rápido, de inmediato, y esto es un asunto urgente, vamos a tener una población que va a estar preparada para cosas que no van a estar disponibles. Entonces vamos a tener un desempleo enorme. Yo creo que, de hecho, los números de desempleo antes de la pandemia eran alarmantes, ya estaban muy mal en el país. Y me atrevería a decir que probablemente están asociados a precisamente que muchas personas se han involucrado en esas áreas de trabajo que ya estaban destinadas a morir, ¿verdad? Llamemos otra de esas áreas, por ejemplo, las personas que atienden, asistentes, secretarias, ya están apareciendo asistentes personales automatizados.
igual todo tipo de atención pública está comenzando a desaparecer, sobre todo porque está virtualizada. Entonces, no es que necesitamos un robot en el frente de una tienda para comenzar a atender a la gente, no, es que ya las tiendas no existen o físicamente no existen. Entonces sí, tenemos un asistente virtual, artificial, de que toma nota de lo que la gente está pidiendo y inclusive logra ser cordial. Exacto. Desde la Azotea Podcast. Es que tal vez ese día no durmieron bien y llegaron al trabajo un poco tensas, ¿verdad? No le pasa a la máquina. Entonces, esa decisión de que las personas toman de decidir hacer una carrera en esas áreas es terrible. ¿Y dónde está tal vez la orientación, ¿verdad? A nivel de educación pública, primaria y secundaria, para advertirle a los estudiantes que esas son malas carreras, ¿verdad? Que están desapareciendo. ¿Dónde está ese tipo de orientación que le diga a los estudiantes? Mira, planeen, apunten en esta otra dirección, ¿verdad? Vamos a necesitar trabajos más creativos. Esos son los trabajos del futuro. Todos los trabajos que requieran creatividad, porque la creatividad, no estoy diciendo que las máquinas artificiales no puedan tenerla. Posiblemente la van a llegar a tener, pero es la más difícil de todas. Y si la tienen, va a estar siempre con problemas. Entonces siempre va a tener que haber un humano revisando los resultados de un proceso creativo artificial. Entonces, en mi opinión, los trabajos del futuro son los trabajos creativos. Y los trabajos creativos son los más difíciles de educar, ¿verdad? Los estudiantes que van a ir a trabajar a trabajos creativos son trabajos complicados, ¿verdad? De todo punto de vista, ¿verdad? Desde la Azotea Podcast. Diría tal vez para personas que están trabajando en actuación o en, ¿verdad? Este tipo de trabajos que son más creativos, ¿verdad? Tal vez se pensaba que antes costaba mucho en artes, ¿verdad? Tomar trabajos, pero tal vez en el futuro sean los trabajos más difíciles de reemplazar por máquinas, ¿verdad? Pero tomar en cuenta de que esos trabajos que van a revisar de manera creativa los procesos más difíciles que las máquinas no logren, son esos trabajos a los que hay que tomarle mucha atención. Y entonces no solo es un asunto de orientación hacia los estudiantes, ¿verdad? Como decirles, mira, tengan cuidado con estos trabajos que probablemente van a desaparecer y estos otros están emergiendo, sino que la educación pública necesita cambiar también su currículum, ¿verdad? A qué áreas se le tiene que dar más importancia, ¿verdad? A las ciencias, a las artes, probablemente hay que darles un empuje importante, ¿verdad? A los procesos sociales dentro de la educación va a tener que dársele un empuje importante. A todas esas cosas que las máquinas les cueste desarrollar por sí mismas, debería ser donde la educación debería ir orientada desde ya. Yo me atrevería a decir desde hace 10 años en realidad. Y entonces ahorita vamos a ver un proceso donde van a haber muchos años de muy alto desempleo precisamente por este problema. Y yo no he visto todavía las autoridades realmente alarmadas por este tema y deberían de estar alarmadas, al menos en Costa Rica, que no he visto muchos cambios en la dirección de tratar de cambiar la orientación de la educación a algo más creativo. Se sigue concentrando mucho en producir personas o estudiantes que sean un poco maquila para empresas y para fabricación, ¿verdad? Llamémosle call centers inclusive, que también van a desaparecer. Imagínense, wow. La gente está muy emocionada por los call centers. Los call centers están destinados a desaparecer por esa misma razón. No necesariamente desaparecer, pero va a pasar de 200 personas a 20. Wow. Las 200 personas, 180 van a ser máquinas y 20 es para los casos que las máquinas no puedan trabajar. Entonces, esos trabajos que parecían haber salvado el país era muy momentáneo. Y ¿dónde está el reemplazo, verdad? ¿Dónde están los técnicos que crean algoritmos o mejoran el tipo de aprendizaje de máquina que alimenta esos call centers automatizados? ¿Dónde está ese tipo de formación, verdad? Yo creo que ni siquiera se sabe que se necesita, ¿verdad? Y tal vez eso es lo que a mí me alarma mucho más de toda esta situación, ¿verdad? Entonces sí, la respuesta tal vez a este tipo a la pregunta que hiciste es un poco de alarma, de urgencia, de actuar ya, ¿verdad? Que se necesita hacer un cambio en este momento.
Impresionante, Federico, porque nos alegra, nos emociona de que la tecnología viene a facilitarnos muchos procesos, pero nos hace entrar en una realidad de que realmente tal vez nos hemos quedado un poquito atrás como país en la estrategia que le ofrezca a las personas poder hacer clic, ¿verdad? Con los procesos de inteligencia artificial, todo lo que se viene a futuro. Y mucha gente podría quedar descobijada, usamos ese término, ¿verdad? Y no entrar dentro de esa ola. Y eso es preocupante por índice de desempleo y muchas otras situaciones, ¿verdad? Que se relacionan, que van ligadas a gente que no pueda insertarse en un mundo laboral. Entonces es muy interesante lo que plantea y nos pone y nos lleva a una reflexión bastante profunda. Quiero cerrar el episodio de hoy con un último tópico, un aspecto, por favor, Federico, y es que nos cuentes de qué será capaz la inteligencia artificial. Por favor, hoy vemos películas y vemos cosas que parecen casi irreales. Y uno dice, ¿qué de eso va a ser posible y qué de eso no va a ser posible? Bueno, aquí tenemos a Federico. Eres un experto. Federico, por lo menos adelántanos. ¿Qué de eso sí va a ser posible? ¿Qué de eso no va a ser posible? Hay gente que ve en las películas que desde el smartphone, desde el teléfono, dispositivo móvil, prácticamente va a tener un médico ahí para obtener respuestas a sus consultas que tienen relación con el área de la salud. ¿Qué de eso puede ser real? ¿Qué de eso no? Bueno, cuéntanos algo de esto, Federico, por favor. Sí, bueno, ahora que mencionas el médico, eso es un excelente o muy interesante caso. Imagínate qué es lo que hace un médico para evaluar, por ejemplo, un posible cáncer en la piel, ¿verdad? Pues él clásicamente se acerca, observa ciertos detalles en típicamente lunares, ¿verdad? Que son sospechosos y los analiza. Y da un veredicto de sospecha o no, ¿verdad? Y más adelante, entonces ya depende de la urgencia, se le manda a hacer una biopsia. Bueno, hay muchos estudios, no solo con este tipo de análisis en cáncer de piel, sino con otro tipo de análisis en otros tejidos, donde se logra realizar un aprendizaje de máquina con algunos de estos algoritmos de inteligencia artificial, que logra dar desempeños inclusive superiores al análisis emitido por un médico. Eso significa que teóricamente podemos construir un software que corra al menos que tome o levante las fotografías de un celular, mande la información a un servidor y que en unos minutos o inclusive segundos te esté dando una respuesta acerca del peligro que puede estar apareciendo a partir de ese lunar que tengas. Y yo me atrevería a decir que ese tipo de aplicación en el celular ya deben de existir, al menos de manera no necesariamente oficial, pero probablemente como prototipos. Y probablemente el mayor obstáculo para que esta aplicación esté lista es más bien regulatorio, ¿verdad? Es como los médicos o las asociaciones médicas no van a permitir que un software de estos emita una directriz final porque hay una persona, hay una vida involucrada y bla, 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 ¿verdad? Y tiene que haber un responsable. Entonces, hay un bloqueo, no voy a decir político, pero sí gremial, ¿verdad? Y tal vez político, involucrado un toque también con la legislación nacional, que evita que algunas de estas herramientas, veamos el caso de Uber, ¿verdad? Y estas herramientas para hacer transporte conectado, ¿verdad? Ha tenido mucho bloqueo también a nivel de legislación, ¿verdad? Mucha discusión al respecto. Normalmente la tecnología aparece primero y después aparecen, y más bien es bloqueada por procesos regulatorios que por defecto bloquean un poco el trabajo de estas. Entonces, tal vez eso nos recuerda a Star Trek, ¿verdad? Y tu maquinita para diagnosticar personas, ¿verdad? Que la pasas por encima de la persona, ¿verdad? Exacto. Al menos Star Trek, la serie original creo que se llamaba Tricorder, ¿verdad? Y entonces te daba un diagnóstico de la persona, ¿verdad? Sin tocarla, sin abrirla, sin hacer nada, ¿verdad?
cómo se hacen algunos diagnósticos que se están estudiando en este momento, mecanismos un poco más novedosos, emitiendo luz para detectar cáncer de pecho en las mujeres, en lugar de los exámenes un poco más incómodos que existen actualmente. Correcto. Con una simple emisión de luz y toma de fotografías, se puede detectar ya o hacer diagnósticos relativamente confiables. Todo esto a nivel experimental, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, mucho de lo que está en ciencia ficción realmente se va a volver una realidad. Creo que las cosas, desde el punto de vista de procesamiento de datos, realmente está habiendo una revolución imparable. Es vertiginoso la velocidad con que está apareciendo todo esto. Donde tal vez hay un poco más de limitaciones es en incorporar esto a un cuerpo, digámosle un robot físico, ¿verdad? Las razones es porque como hay física involucrada, hay un cuerpo involucrado, es costoso, hay un costo elevado, el software es barato, es de muy bajo costo, entonces estas cosas las podemos trabajar a muy bajo costo. En cambio, asistentes físicos son más costosos. Nosotros en el laboratorio estamos trabajando con los agentes físicos. Eso nos da la ventaja del tiempo, ¿verdad? Nos da un poco más de chance de participar en ese desarrollo. A ver, te explico tal vez una diferencia entre estos dos softwares de aprendizaje de máquina, ¿verdad? O inteligencia artificial. Amazon y algunas otras, Google y algunas otras compañías han creado repositorios o servicios para identificar objetos, que usted pone un objeto en una cámara y te dice si es leche, si es una tijera, y te lo dice muy rápidamente con mucha confiabilidad. Sin embargo, no te va a decir información que es necesaria para poder manipular este objeto por un robot. Por ejemplo, no te va a decir con precisión en dónde se encuentra, en qué orientación se encuentra, o estimar el peso, tal vez, del objeto, con solo verlo. Cosas que el humano sí puede hacer hasta en cierta medida. No puede tal vez determinar cuál es la fricción del objeto. Siempre va a tener que haber un robot que haga antes unas pruebas o experimentos para determinar algunas de esas cosas. O los algoritmos están siendo diseñados en esas máquinas para que todo sea virtual, todo se trabaje virtual sin un cuerpo físico. Entonces, ahí existen limitaciones. Sí existen robots, probablemente has visto excelentes demostraciones de robots haciendo cosas increíbles, en algunos casos superhumanas, ¿verdad? Robots atléticos que hacen cosas increíbles. Siempre hay que tener un poco de cuidado con las demostraciones, ¿verdad? Las demostraciones no sabes cuántas veces se han hecho, ¿verdad? Puede ser que hicieran 100 o 200 veces que falló y una de esas quedó muy bien y esa es la que le presentan al público. Wow. ¿Verdad? Eso es uno de los detalles muy importantes. Que no dicen a veces, ¿verdad? No lo dicen y pues nadie quiere decir lo que está mal, lo que quiere mostrar lo que está bien, ¿verdad? Lo que sale bonito, lo que se ve bien. Exacto. Entonces, robots que cocinan, ahí existen también videos de robots haciendo maravillas, pero no muestran que si le cambias la cuchara por otra ya no funciona, o la taza por otra, o el cereal es de otra marca, ya no funciona, o cuántas veces falló por detrás, aunque fueran todas esas cosas controladas, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas con un robot físico es el ambiente, que normalmente tiene que ser muy controlado. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos está concentrado en que hagamos inteligencia artificial de tal manera que funcione como una entidad física y que entonces esta entidad física se pueda adaptar a ambientes cada vez más flexibles. Es muy difícil adaptarse de inmediato a total flexibilidad. Vamos caso por caso, objeto por objeto, ambiente por ambiente, escenario por escenario, actividad por actividad. Esa es nuestra estrategia para ir cubriendo cada una de estas fallas o áreas que todavía están faltando, ¿verdad? Entonces yo creo que ya está arrancado el cambio vertiginoso virtual. Ahí vas a ver cada vez más máquinas ayudando a la gente, máquinas participando en automatizando las tareas que las personas necesitan realizar, que incorporan o que se pueden incorporar a los sistemas de información, computadoras e internet. Vas a ver que eso es un cambio ahorita vertiginoso que no se va a detener. Donde todavía hay mucho trabajo por hacer y todavía no está tan desde la azotea podcast física en esa con una máquina con cuerpo. Eso todavía está relativamente no listo. Te voy a poner un ejemplo de cómo no está listo, ¿verdad? Bueno, Tesla, que tiene carros que manejan automáticamente, ¿verdad? Sí. Han habido accidentes
muchas veces, la mayoría me parece que han sido por culpa de humanos, otros humanos, pero algunos accidentes sí han sido por culpa de la máquina. Y muchos de estos accidentes que son culpa de la máquina misma han sido en casos que claramente una persona no se hubiera equivocado. Y tal vez algunos de esos ejemplos es, no en el caso que se haya estrellado, pero sí en el caso de una detección incorrecta. Imagínate una buseta, un carro de transporte delante de un carro automático, y ese carro de transporte tiene un anuncio comercial de una compañía de bicicletas. Entonces atrás tiene fotografías de ciclistas. Entonces el carro automático, el carro autónomo atrás detecta esas fotografías que están pegadas en el camión como ciclistas verdaderos. Wow. Ok, porque son imágenes de ciclistas, y el sistema de inteligencia artificial no logra discernir que son fotografías que están montadas en ese carro que va ahí, en ese transporte que va ahí. ¿Y por qué no lo hacen? Porque utilizan los mismos algoritmos de Amazon, que lo que hacen es detectar por entrenamiento patrones, pero no detectan dónde se encuentran esos objetos físicamente ni sus propiedades en 3 dimensiones, de tal manera que hace muy difícil discernir entre si ese es un ciclista real o una fotografía de un ciclista. Algunos sistemas sí han hecho la percepción 3D que se llama, de profundidad. Normalmente es muy costosa, entonces no ha logrado ser completamente integrada, ¿verdad? Okay. Pero son cosas de las que se están trabajando ahorita. Y normalmente no se hace necesariamente para hacer manipulación de objetos, ¿verdad? Pero ya sería una ganancia para estos vehículos autónomos. Entonces, esas son algunas de las limitaciones que vas a notar en este tipo de tecnología autónoma, que normalmente está asociada a procesos físicos, procesos presenciales. Federico Ruiz Ugalde, un experto en inteligencia artificial aquí en el país. Realmente agradecemos que hayas compartido unos minutos, hasta nos extendimos del tiempo que teníamos, ¿verdad? Y eso lo agradezco enormemente, Federico, porque es un tema muy amplio del que podríamos seguir inclusive hablando mucho más, pero agradezco realmente que hayas sintetizado esos aspectos y nos hayas conversado para que el oyente vaya entrando en razón, en el conocimiento de lo que es inteligencia artificial y de cómo va a poder mejorar su vida, cómo debe de inclusive redirigir su vida, ¿verdad? Hay gente que va a tener que decidir si cambia de carrera, si sus hijos les va a recomendar que estudien una cosa mejor que la que habían pensado. Entonces todo eso nos pone en perspectiva. Sabemos que el país, que tal vez no estamos ¿verdad? Con el presupuesto de otras naciones para poder, ¿verdad? Pelear tú a tú. Escucho de universidades que tienen presupuestos. Hace poco escuchaba de Oxford, si no me equivoco, o de Stanford, que tiene un presupuesto de $6.500 millones al año para poder trabajar con investigación y aspectos de inteligencia artificial. Uno deseara que dentro del área educativa en el país contáramos con muchos recursos, porque usted lo ha dicho, tal vez en el software tal vez no es tan costoso, ¿verdad? Pero hay piezas en hardware que realmente elevan su valor, o detección en 3D, y todo esto conlleva, ¿verdad? Mecanismos bastante caros que uno deseara que poder comenzar a trabajar con ellos y que la gente se capacitara para el uso, la creación, la mejora de ellos, pero se requiere también de recursos. Por supuesto que es una política de país y esperamos, ¿verdad? Tenemos la esperanza siempre firme de que podamos llegar a estos niveles. De momento estamos tranquilos porque contamos con expertos de tu nivel, de tu calibre, y eso le da seguridad a uno de que el país, al menos en estos ámbitos, tiene un grande representante. Federico, muchas gracias por estar en el podcast del día de hoy. Quiero que por favor nos cuentes, si la gente quisiera más información al respecto, sobre lo que hacen en el laboratorio, lo que haces aquí en el país, las colaboraciones que también haces. Por favor, contale cómo pueden obtener más información. Sí, muchísimas gracias por la invitación de nuevo, Juan Carlos.
Nos pueden contactar en el Facebook, nos pueden buscar por Arcos Lab, ya les doy la página, pero me parece que es Facebook, ya se la doy, facebook.com/arcoslab, ahí nos pueden encontrar, nos pueden mandar un mensaje, cualquier consulta que tengan, bienvenidos. Nosotros tenemos varias formas de participar en la sociedad como laboratorio. Una de ellas es, obviamente, mediante nuestras participaciones internas en la Universidad de Costa Rica. Dígase, nosotros somos un laboratorio de investigación que está en las instalaciones del Instituto de Investigaciones en Ingeniería. Estamos adscritos tanto al Instituto de Investigaciones en Ingeniería como a la Escuela de Ingeniería Eléctrica, las dos partes de la Facultad de Ingeniería. Ahí han podido participar en proyectos de graduación estudiantes tanto de la UCR como del Tecnológico y la UTN, con proyectos finales. Tenemos asistentes, también estudiantes asistentes. Hemos tenido algunas participaciones momentáneas de estudiantes de colegio, realizando algunas pasantías, ¿verdad? También hemos desarrollado algunos proyectos hacia la industria, ¿verdad? Uno de ellos fue finalizado con satisfacción completa, y ahí es donde pueden haber oportunidades interesantes. Y si alguna persona considera que existe algún proyecto donde pueda participar, que el laboratorio le pueda brindar ayuda o asistencia tecnológica, el laboratorio siempre está disponible, y se pueden concursar a fondos, inclusive a nivel de MISIT y otros proyectos que le permitan a este emprendimiento externo, con colaboración con el laboratorio, desarrollar este tipo de cosas. Y eso es otra de las cosas que quería decirte. Yo creo que un planteamiento que debe hacerse a la educación en Costa Rica es que muchas de estas cosas nuevas, o esta competencia que los humanos vamos a tener con las máquinas, o donde se van a crear trabajos, es donde hayan estos emprendimientos nuevos, donde aparezca una nueva aplicación que facilite hacer automáticamente algún tipo de trámite, de trabajo, de actividad que actualmente se desarrolla manualmente. Entonces, estas personas, este emprendimiento de personas con interés en trabajar en este tipo de aplicación, esa es la forma de crear nuevos trabajos. Entonces, tiene que haber un apoyo superior a este tipo de emprendimientos. Hay que entender también que estos emprendimientos cada vez van a requerir de personas con mayores capacidades, que hayan pasado por un proceso educativo más elaborado, ¿verdad? Que actualmente mucho en Costa Rica la educación se concentra a nivel universitario, de bachillerato y un poco de licenciatura, pero eso se considera insuficiente, y en la mayoría de los países desarrollados donde se está trabajando mucho esta automatización, claramente la tendencia es una desviación fuerte hacia maestría y doctorado. Y bueno, el laboratorio justamente ha tenido ese crecimiento importante. Comenzamos hace 2 generaciones, comenzamos con 2 estudiantes de maestría, y en esta nueva generación 5, y en la que sigue vamos a comenzar quizás hasta con 7. Entonces ha habido un incremento importante de participación en maestría, entendiendo que la gente está viendo que esa es un poco la tendencia, no muchos. Uh-huh. Yo creo que se ha hablado inclusive dentro de la universidad, el futuro es la especialización, justamente por esta competencia en las máquinas. Sí. Que es importante que desde la escuela y colegio los padres de familia y los estudiantes comprendan que deben de entender que hay un camino que hay que plantearse educativo distinto, ¿verdad? Que tal vez ya no es salir del colegio y hacer una pasantía en el INA y vámonos, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez puede ser que requiera una educación a más largo plazo, y claramente eso es un reto importante al país debido a las limitaciones económicas de estas familias. El país va a tener que meditar acerca de cómo lograr financiar, soportar a familias que tal vez tienen hijos que son excepcionales, ¿verdad? Un talento importante y muy elevado, pero que tal vez no tienen los recursos para atravesar este camino que cada vez va a ser más largo educativamente, ¿verdad? Sabias palabras. Él es Federico Ruiz Ugalde y hoy estuvo con nosotros en el podcast Desde la Azotea. Les invitamos a estar atentos y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Federico. Muchísimas gracias, Juan Carlos.